Buenos días, amigos. Hoy miércoles 16 de enero de este año 2019. Un día como hoy, hace 175 años, se dio a conocer lo que es la base de nuestra nacionalidad, el documento base de nuestra nacionalidad. Decía esta mañana Manuel González Tejera, Manegonte, que ese documento representa el ADN, la composición básica del cuerpo constitucional e institucional dominicano. Porque con ese documento del 16 de enero de 1844 se convocó a la nación, a todos los pueblos de la parte este de la isla, a alzarse y a proclamar la independencia, el surgimiento de la nación dominicana y a liberarse del yugo haitiano, del dominio del pueblo haitiano organizado en una nación ya, en la República de Haití, que nos había mantenido bajo intervención militar sangrienta por 22 años. 175 años, lo dice hoy Juan Daniel Balcácer, uno de nuestros más dedicados historiadores y patriotas de la época moderna, que ha sabido siempre resaltar lo que son los asuntos que tienen que ver con nuestra dominicanidad, con nuestra singularidad como nación. Bueno, Juan Daniel y los principales historiadores dominicanos han estado de acuerdo siempre que ese es el documento base, que por cierto es redactado por un hombre que no obstante sus debilidades posteriores, estamos hablando en tiempos de la anexión a España, formó parte de un equipo muy reducido de cerebros que concibieron la nacionalidad dominicana. Se trata de Tomás Bobadilla y Briones. Otros que participaron en la redacción de esos documentos son Ramón Matías Mella y Francisco de Rosario Sánchez. Estos señores fueron los que aportaron las ideas básicas, aunque se dice que el redactor principal fue Tomás Bobadilla y Briones. En ese documento se proclama la independencia de todos los pueblos de la parte este de la isla. A partir entonces de eso que era entonces una frontera imaginaria ya que había sido señalada por acuerdo anterior entre Francia y España, allá en los límites fronterizos. A partir de ahí se inicia entonces el movimiento que da como resultado la declaración formal de independencia el 27 de febrero de ese mismo año. Este 16 de enero se recuerda entonces, manifiesto el 16 de enero, dice Juan Daniel Balcácer que este importante documento fue a un tiempo nómina de agravios y testimonio político ideológico de los conservadores dominicanos. En efecto, debido a los recursos económicos y militares que requería el proyecto secesionista, o sea, de separación, el sector conservador es el único que, bajo esas circunstancias, estaba en condiciones de concluir exitosamente una empresa político-militar como la separación de Haití. Los firmantes del manifiesto del 16 de enero justificaron su decisión argumentando que cuando un pueblo que ha sido unido a otro
quisiese reasumir sus derechos, reivindicarlos y disolver sus lazos políticos, debía declarar con franqueza y buena fe las causas que le mueven a su separación, para que no se crea que es la ambición o el espíritu de novedad lo que pueda moverle. Tras enumerar los principales factores que habían obstaculizado la viabilidad de la unión de las comunidades haitianas y dominicanas, porque se hace esa referencia en el documento, el texto resaltó el hecho de que 22 años hace que el pueblo dominicano, por una de aquellas fatalidades de la suerte, está sufriendo la opresión más ignominiosa, hasta el extremo de haber sido privado de casi todos sus derechos. Además, consignó el manifiesto que el gobierno haitiano trató a los dominicanos peor que a un pueblo conquistado a la fuerza, pues les exprimió el jugo, sacando cuanto beneficio pudo, les hizo esclavos en nombre de la libertad, les obligó a pagar una deuda que no había contraído, y contra todo derecho natural, privándonos hasta de lo único que nos quedaba de españoles, el idioma natal, y arrimando a un lado nuestra augusta religión para que desaparezca de entre nosotros. Dice el historiador Juan Daniel Balcácer que, en suma, como no era posible una perfecta unión y armonía de ambas comunidades bajo la modalidad de dominación colonial, o sea, de la comunidad haitiana y de la comunidad dominicana, y en vista de que los dominicanos, aquí lo dice entre comillas, 22 años de agregación a la República Haitiana no han podido sacar ninguna ventaja, antes que por el contrario se han arruinado, se han degradado y han sido tratados del modo más bajo y abyecto. La manifestación de este 16 de enero anuncia al mundo que los dominicanos, con el fin de garantizar su seguridad y conservación, habían resuelto constituirse bajo sus antiguos límites en un Estado libre y soberano, al que dieron por nombre República Dominicana. Ahí es que aparece en ese documento del 16 de enero esa mención clara del nuevo Estado que se creaba a partir de ese grito de libertad, de independencia, que luego, como todos sabemos, se hace ya expresión armada, decidida del pueblo dominicano el 27 de febrero, y por lo que luego se conoce como los documentos básicos que constituyeron la nación, la Constitución de la República, etc. Bueno, hay que recordar esta fecha en este momento precisamente por lo siguiente. Mucha gente pone en duda de por qué nosotros tenemos que guardar prudente distancia de Haití y por qué nosotros tenemos que diferenciarnos y hacer cada vez más patente que somos una especificidad con respecto a Haití, aunque estén ocupando una parte de nuestra isla. Nosotros no podemos de ninguna manera mezclarlo, porque eso se intentó y lo que provocó, como dice ese documento del 16 de enero de 1844, fue la casi destrucción de lo que fue el núcleo originario del pueblo dominicano. Se empobreció, se lastimó porque se echó a un lado sus costumbres, su religión, su idioma. Todos los documentos que se circulaban aquí eran en francés en esos 22 años. Y su forma de organización y de vida se la quiso transformar. Contra todo eso se rebeló el pueblo dominicano, reasumiendo lo que eran sus costumbres
y estilos de vida, su idioma, su religión básica, etc. No es porque se nos ocurra a muchos ahora pretender poner clara diferenciación con respecto a los ocupantes de la parte oeste de la isla. De ninguna manera. Eso históricamente está muy bien sustentado, fue el fruto que dio origen a esta nación que hoy tenemos. Hay que recordarlo siempre porque se nos quiere hacer creer que esto es un simple acto de coyuntura histórica. No, es una decisión firme que tomaron los dominicanos con respecto a los haitianos, por eso son dos naciones enteramente diferentes, sin parentesco alguno, por ningún lugar que usted lo busque. Hay parentesco entre un pueblo y otro. Pretender como quieren las grandes naciones en razón de que Haití ha quedado muy atrás en el desarrollo económico, social e institucional, de que la República Dominicana se haga cargo de esa problemática, para ello no sufrir los efectos de una migración masiva que se orienta hacia sus naciones, hacia sus territorios, como es la migración haitiana que pretende llegar a como dé lugar a los Estados Unidos, a Canadá, a Europa y particularmente a Francia dentro de eso. Precisamente esas naciones son las que han creado la idea y han motivado a la comunidad internacional a hacerle creer a todos ellos que la República Dominicana es el destino ideal que tiene un pueblo de 10 millones de habitantes o más en una situación de degradación casi absoluta. Ya se ha declarado que es un Estado fallido. Nosotros cada vez más tenemos que tomar precauciones, medidas. Por eso nos ausentamos de dos acuerdos motivados por Naciones Unidas. Uno de ellos, el migratorio que se discutió en Marrakech, y otro que tiene que ver con los expatriados que se discutió en Nueva York. Es decir, ninguno de esos acuerdos nosotros como nación los hemos sustentado en el convencimiento de que nos afectaría y de que daría pie a que estas acciones que han sido promovidas por grandes potencias, por países poderosos que se quieren librar de la migración haitiana, porque eso es todo, nos va a perjudicar en el presente y futuro. Nos ausentamos de eso. El Estado dominicano ha dado anotaciones de mucha madurez, de mucho compromiso, cuando ha hecho esto casi como una singularidad dentro del concierto de naciones que hoy existe. Y eso debemos hacer conciencia de que es una decisión muy madura, muy comprometida, que por cierto obliga a pasos complementarios que no se han dado, para definir claramente ante esas naciones y ante la comunidad mundial que la República Dominicana tiene razones más que suficientes para mantenerse a prudente distancia de los pobladores de la parte oeste de la isla. Porque nosotros sí tenemos plan de desarrollo económico y social, sí tenemos un programa que pretende abandonar la pobreza para incorporarnos al primer mundo. Y sí tenemos bastante camino desarrollado. Ya somos una nación de nivel medio en el desarrollo económico y social. Cuando Haití y probablemente Honduras y otras naciones no han salido todavía, no han arrancado, no han salido del estado de postración total que significa la pobreza. Pero nosotros sí abandonamos ya ese estadio, ya vamos por el nivel medio. Ya tenemos un PIB per cápita que supera los $8,000. Estamos a poca distancia ya de incorporarnos a las naciones que están en el primer mundo. Antes se consideraba que una nación que tenía $12,000 per cápita estaba en el primer mundo. Probablemente lleguemos ahí sin haber arribado todavía al estadio que nos caracteriza como una nación del primer mundo,
porque la velocidad con que llevamos en el desarrollo económico y social no está compasada con saltos de calidad en otros estamentos de la sociedad, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de los sectores medios y bajos. No progresa con la velocidad con que lo hacen los que están más arriba, los más favorecidos, que es uno de los temas que tenemos que resolver, porque estamos creando las condiciones para salir del atraso. El problema nuestro es la inequidad, la desigualdad en la distribución de los recursos, de la riqueza que creamos, de los avances que damos. Un asunto que tenemos que resolver, ya eso está clarísimo. El último llamado lo hizo el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, al dar a conocer los resultados ya oficiales del año económico 2018. Se van a semioficiales, que se van a oficializar dentro de unos días cuando comparezca ya el presidente de la República ante la Asamblea Nacional, que va a dar a conocer entonces las cifras oficiales terminadas. Pero como han avanzado mucho los mecanismos de estudio del Banco Central, ya se adelantó esos resultados. Crecimos un 7.1%, Producto Interno Bruto, una inflación de 1.37, un poquito más de un 1%, la más baja en muchísimos años, y con un Producto Interno Bruto que supera los 80.000 millones de dólares. Esa es la situación de este país. 10 veces más grande que Haití, con la misma población. En todos los planos. La nación líder de Centroamérica y Caribe en este momento. Entonces, hoy, 16 de enero, a 175 años de haber producido el manifiesto del 16 de enero que proclama el deseo de independencia del pueblo dominicano, de todos los pueblos de la parte este de la isla, tenemos que saltar, es saltar estos detalles y explicar por qué somos una especificidad en el concierto de naciones del mundo ahora mismo. ¿Y por qué tomamos decisiones que no sellan, que no ponen un sello a la nación dominicana? Bueno, miren, dicho esto, queríamos manifestar nuestra preocupación por la manera como a veces tomamos decisiones trascendentes sin los suficientes parámetros. Y eso crea confusión y pone en duda la legitimidad de esas acciones. Buenos días, don Mozart. Pedro. ¿Usted se acuerda, don Mozart, cuando el ministro de Medio Ambiente anunció la intervención de Valle Nuevo por primera vez, Domínguez Brito, y dijo... El ex ministro. El entonces ministro, en ese momento, él explicó que tal como se ha consignado siempre, que esa es la zona más importante de la cordillera central, donde nacen los principales ríos, esa es la madre de las aguas, estaba siendo ya intervenida de tal manera por nosotros los humanos que estábamos destruyendo esas fuentes originarias de agua y que eso había que retornarlo a la normalidad. Bueno, se produjo toda una movilización del Estado, se movilizó a muchísimos residentes de la zona y se elaboró un plan que no podía ser de un momento a otro ejecutado, porque el Estado no quería tampoco abandonar a quienes se habían instalado allí para sobrevivir precisamente con una falta de responsabilidad del propio Estado, porque si esa permisividad que se le concedió a esa gente permitió que eso se llevara a ese punto de deterioro, de degradación. Bien, ahora se celebra, porque ya está clarito, que el Estado logró recuperar la zona, que logró reubicar a esas personas, y dice el viceministro encargado de medio ambiente, de la preservación del medio ambiente, en una declaración oficial ya emitida a todos los medios,
señor Ángel Daneris Santana, viceministro de Área Protegida, que en efecto ya la parte intervenida por medio ambiente está bajo control, que no es verdad que allí se ha degradado. Pero ¿sabe lo que sí confiesa él? Que ahora hay que recuperar la parte sur del Valle Nuevo, que sí está intervenida. Entonces, ¿cómo es la cosa? Aquella vez se anunció que el asunto estaba resuelto y ahora se confiesa que al no haber intervenido también la parte sur, falta por hacer eso. Pero que le intervengan. Pues, lo que te quiero decir es que cuando las cosas se hacen con la rigurosidad debida. Que le intervengan, Pedrito. Sí. Cuando las cosas se hacen con la rigurosidad debida, cuando se anuncia con rimbombancia, cuando se pone a toda la opinión pública a favor de una acción correctiva del Estado, esas cosas se estudian bien, se hacen bien. Sí. Para que no venga. ¿Ustedes saben qué es lo que se ha creado en estos meses? La percepción de que aquel paso que se dio fue desandado. Desandado. Ese fue el ambiente que se creó en el país. ¿Saben por qué? Porque lo que se estaba diciendo es que si se había desalojado a Valle Nuevo, eso no era cierto, porque había cultivos y presencia incluso haitiana que era visible, le tomaron fílmica y fotos para demostrarlo. Sí, ciertamente es así. Es así, pero es en la zona que no había sido desalojada, en la parte sur del Valle Nuevo. Que ahora dice, con bombo y platillo, el señor Ángel Daneris Santana, viceministro de la Protegida, que se va a intervenir. O sea, hagamos las cosas bien, las cosas grandes, las cosas que dejan huellas, las cosas que tienen que ver con la recuperación de nuestras energías vitales. El Valle Nuevo es una energía vital del país. Para que no haya esta confusión y creamos que lo que suceden a lo que hicieron la cosa no lo hicieron bien, le estaba cayendo encima toda la culpa al ministro de Medio Ambiente. A él era que se señalaba como un desandador de lo que el anterior hizo. Sin embargo, ahora ese mismo ministro es quien encabeza la acción complementaria. La anuncia en un plan concreto, se anuncia aquí. Se está buscando, oigan, lo que se está haciendo, ya se identificó las zonas que están intervenidas y con cultivos anormales, irregulares. Se están, este señor Ángel Daneris Santana dice que se están ubicando zonas para hacer invernaderos y trasladar a esas gentes ahí y liberar la parte sur del Valle Nuevo que está siendo intervenida y que ha sido cultivada por años, por décadas. Muy bien, como dice Mozart, lo que importa es que se haga, ¿verdad, Mozart? Sí, que arranquen. Sí, que arranque, pero hay que señalar que si vamos a hacer las cosas, lo planeemos bien, lo hagamos con corrección. ¿Pero a quién es que tú le estás haciendo el señalamiento? A las autoridades públicas. ¿Pero a cuál? ¿A la anterior? A todos los que intervinieron en esto. Al anterior, No, al pero señor el anterior, Domínguez Brito, pero es porque que no Domínguez- intervino, no, pero porque nomás intervino una sección. No, pero y se proclama ahora como el gran realizador de la cosa. No. Y a este, Eso te iba a decir. y a este, Pero es que él nunca dijo, en que, la parte sur, que tú desmintió mismo. que Perdón, Pedro. durante su gestión se estuviera Espérate. desandando. Y en Déjame efecto no se ha declarar- desandado. Déjame ser Oiga lo que ha justo. pasado, ¿eh? Déjame ser justo. Es verdad que no se ha desandado. Déjame Pero ser sin justo. embargo no se completó la acción y por Pero qué tanto barbaridad aparentaba que él estaba dejando sin efecto lo que heredó. No, hombre, es que no se debe dar motivo a eso. Pero Pedro, déjame, espérate, no seamos justos. Pero tú mismo, cuando Domínguez Brito dio la declaración, dijiste, yo espero que lo mismo se haga en la parte sur. Tú lo dijiste, porque él en ese momento, sé justo, no, serénate un poquito. Yo sé lo que te pasó no lo anoche, dijo? pero serénate. ¿Por qué no lo dijo él? Espérate, en ese momento Domínguez Brito habló de esa parte que era verdad que estaba atropellada y con una presencia masiva de gente allí y desalojó. En aquel momento yo recuerdo que te presto mucha atención, que tú mismo señalaste y lo dijiste en 2 ocasiones, que tú esperabas que se hiciera lo propio en la parte sur. Pero era porque nadie lo anunciaba. Bueno, pero tú lo dijiste. Nadie lo decía. Bueno, pero él no tenía por qué decirlo porque él se concentró en eso. No le Porque yo atribuya. sí estaba claro desde el primer No le momento de la pero situación. sí, tú sí, Estaba pero no le claro atribuyas lo a que estaba Domínguez pasando. Brito, no le atribuyas a Domínguez Brito
haberse arrogado de decir que él había resuelto. No, él habló de esa parte y tú en aquel momento dijiste, yo espero que de la misma manera que hubo ese rescate de este lado, se haga también de la parte sur, que ahí sí es verdad, dijiste tú, ahí sí es verdad que hay un desorden grande. Dijiste, te quiero hacer esa aclaración, esa precisión. Lo del actual ministro, yo pienso que tardó en dar una explicación clara sobre esto, porque lo que decía no es que están regresando. Bueno, hermano, vaya, haga el levantamiento y lo que está diciendo este señor hoy, el viceministro, dígalo usted, bueno, aquí no es verdad, aquí estamos en esto y lo que estamos preparando es el proyecto para iniciar el proceso en la parte sur y ya hay punto. Oye, parece que la derrota traumática que significó la pérdida del Licey te ha puesto a ti a ser un hombre muy reflexivo y a reparar en los acontecimientos, porque tienes razón. Tengo razón, ¿verdad? Sí. Pero no lo atribuya a mi condición de liceísta derrotado. No, porque yo hoy probablemente esté impresionado por la derrota del escogido. Tú sí, porque fíjate que te olvidaste de cosas que tú mismo planteaste al país. Sí. Entonces tú sí estás abrumado por lo que aconteció anoche. Aficionado, sí. Probablemente. Exactamente, buenos días. Que por cierto, esa combinación se ve muy bien en la televisión. La combinación que tú tienes, sí. Muy buena, te ves muy elegante. Miren, ¿qué fue lo que le pasó a la tú vas hoy, ¿tienes cita? No, ¿qué fue lo que le pasó a la No, ¿qué fue? Ni el Cibao de la capital, debidamente apagados. Las dos grandes, Hermano Frontán. Las dos grandes regiones. No es un asunto personal. Usted sabe muy bien, hermano Frontán, que nosotros los liceístas hicimos nuestro aporte al escogido y a la capital. Le ganamos al Torito para que ustedes no se fueran temprano allá arriba. Le ganamos temprano y luego le pusimos un equipito clase A para que ustedes descansaran, fueran tranquilos y ganaran, como en efecto ganaron 7-0. O sea, hicimos nuestro papel, los liceístas y los capitaleños. Ustedes dicen que ustedes son solo la capital, pero bueno, el asunto hicimos el aporte. Lamentablemente, como yo te decía a ti ayer, Pedro, tenían que tener cuidado con los toros, porque te decía que ese staff de picheo de los toros no es fácil. No, pero no tirando es fácil. Huevitas, eso no tiene... Pues eso, huevitas, pero se met... ¿Tú sabes por qué ellos hicieron las dos carreritas en el noveno? Porque sacaron a Valdés. Sí. Si se queda Valdés, se quedan en una. Al mejor relevista, pero es que cuando usted tiene un pitch así, que no le está diciendo a usted, sáqueme, deje ese hombre que termine su 9 innings, porque le dicen brazo de goma, ese hombre te tira 120 picheos. No, eso no tiene, ¿no? Como si nada. Se interrumpe el juego, ¿no? ¿Verdad? Sí. Se entiende que él no sale. Y él vuelve porque estaba enfocado en eso. Un veterano, conoce la liga. Tiene brazo de goma. Y conoce la liga y brazo de goma. Eso es cubano, Pedro. Tú sabes que esos cubanos, en su gran mayoría, trabajan o sea, son formados en medio de la revolución, sin pensar en que se van a ganar tal o cuales. No, ellos el orgullo y ser bueno, atleta. Al estilo de antes. Al estilo de antes. Marichal tiraba 9 innings. Aquí, siendo para que lo sepa. De los Gigantes de San Francisco. Sí, levantando la pierna 45. Levantando esa pierna 45 grados. Que no es fácil. Ganando 20 juegos, ganando. Sí. En esos momentos, son el pitcher de ese estirpe. ¿Me está entendiendo? Tienen que tener cuidado con los toritos. Hay mística ahí. ¿Cómo que se llama el muchachito? Me olvidó otra vez. Es muy bueno que juega. Poncho, el de los toritos. Al Valdespín es. Ay, ese Valdespín. No, ese Candela, sí. Fue el principio. Fue lo valioso. Pero lo que es más valioso el torneo, bueno, excelente. Y yo cuando lo veo. Es un hombre de ligas como esta, el Valdespín. Así que felicidades a los toros y al escogido que dio la batalla, Pedro. Dio la batalla. Fue ahí, tú a tú, y bueno. El asunto es que nos dieron caña, tanto el Cibao como la capital nos dieron caña. San Pedro y la Romana fue a cañazo limpio que nos sacaron del medio.
Son dos señores equipos eso. Y va a ser una serie interesante. Son dos equipos bastante equilibrados. Con dos buenos equipos, bastante equilibrados los dos. Calidad. Y una buena fanaticada. ¿Qué pienso yo? Yo quisiera, claro, que ganaran las estrellas, Pedro, por el asunto ese de los años. Me gustaría que ganaran las estrellas, pero que gane el mejor. Vamos ahora al asunto nuestro. Mira, Pedro. Mozart, hoy es el día en que dimos a conocer el ADN de los dominicanos, con ese documento el 16 de enero de 1844. Que aparecen todos los fundamentos de la sociedad dominicana que hoy tenemos, 175 años después. Es una lástima que el camarada Héctor Tineo no esté por aquí, nuestro historiador, para que ofrezca amplios detalles, una reflexión, como solo él sabe hacerla. El hombre luce sobre... como que se ha mandado. Héctor. Mira, Pedro, yo quiero destacar, ayer el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, dio amplios detalles de cómo va ese magnífico programa que es Quiqueya Aprende Contigo, que tiene que ver con el proceso de alfabetización en el país, y que ya nosotros hemos reducido a 6.5 la población analfabeta. Así que nos encaminamos raudos y veloces a alcanzar el 5%, y ya a partir del 5% ya eso se reconoce cualquier nación como una nación libre de analfabetismo. Era un 8, ¿eh? Sí, era un 8. Ya va a un 5. 6.5. Va a bajar a un 5. Y va a bajar a un 5. Yo destaco este tipo de información, Pedro, porque el analfabetismo es uno de los traumas más terribles para cualquier ser humano. Cualquier ser humano. No saber leer y escribir es prácticamente usted andar a tientas en el mundo. Usted ser una persona altamente vulnerable. Usted no sabe leer, usted no sabe usted sabe con sociedades ágrafas, Pedro, y entonces una persona que no pueda leer algo que tenga que poner una X, una cruz para firmar, que no sepa que un documento que le den, una transacción de lo que fuere, y el conocimiento tronchado completamente, limitado en forma extrema, los niveles de capacidad al servicio de uno mismo, para la calidad humana, se ven también ampliamente disminuidas cuando usted no tiene a su favor ese instrumento maravilloso para el crecimiento que es la lectura. Así mismo. ¿Tú entiendes, Pedro? Que es la lectura, leer, escribir. Entonces, por eso, ese es uno de los programas, un programa hermosísimo, y además un programa que habla muy bien de la voluntad que hay en el país para nosotros continuar en un proceso de desarrollo con equidad, de desarrollo integral, con el componente fundamental que es el desarrollo humano. Y entonces marcharle al tema del analfabetismo en el marco de un amplio programa de reforma de todo el sistema educativo dominicano, merece la pena que uno le dé todas las ponderaciones y todo el aliento a las autoridades y a todo aquel y aquellos sectores que se han incorporado a ese proceso, a ese gran plan que ella aprende contigo de analfabetismo, donde participan una considerable cantidad de voluntarios y entidades que están involucradas junto con el Estado a través de educación en ese gran plan de Quiqueya Aprende Contigo. Así que eso por un lado, resaltar esa situación. Ayer nosotros tuvimos una conversación sumamente interesante, un intercambio, un diálogo interesante, Pedro, con Alejandro Montaz, equipo mediático. Sí. No pudiste ir, es entendible. Convocaron tardío. Y fue una convocatoria un tanto
Tardía, sí. Tardía, sí. Pero lo importante es que estuvimos con Alejandro Montaz, que es el director general del acueducto, de la dirección del acueducto del alcantarillado de Santo Domingo, de la casa. Es uno de los ejecutivos, uno de los funcionarios de mejor valoración en el país. Tiene mérito. Tiene muchos méritos porque además es uno de los funcionarios que tiene una de las responsabilidades vitales. Servicio vital, como es el agua, Pedro, en sus dos componentes, agua potable y aguas residuales. Pedro, afrontar eso es una tarea que amerita primero de mucho conocimiento, pero sobre todo de mucha entrega, al trabajo, capacidad para integrar a la gente, hacerlo con el mismo entusiasmo que lo hace la gerencia, que está en él. Y yo pienso que él ha logrado transmitir eso. Ha logrado transmitir eso. Y ahí ven ustedes los resultados. Nosotros no le podemos negar bajo ninguna circunstancia que prácticamente durante la gestión de Alejandro Montaz, que ya tiene unos años ahí, bajado, ha disminuido toda esa, prácticamente la demanda y esos problemas que veíamos y esas fotos que usted veía en los medios y ese reclamo de agua, eso prácticamente ha desaparecido de los medios de comunicación. Cualquier llovizna inundaba la capital. Cualquier llovinita inundaba la capital. Ese hombre se ha empleado a fondo ahí. Y fíjense cómo está en esos elementos donde ha incorporado en forma muy efectiva a la comunidad a través de sus diferentes instancias, donde hay mesas de trabajo, porque él ha ido incorporando mesas de trabajo en los lugares. Por ejemplo, él va a la zona, a Capotillo, pues ahí hay una mesa de trabajo donde está el párroco, el de la iglesia evangélica, la junta de vecinos, la asociación de comerciantes, o sea, una junta de trabajo donde él recibe información permanente, reclamos permanentes, demandas permanentes, y junto con la comunidad entonces, implementando todo un plan, porque por primera vez, esa es otra cosa, por primera vez se está trabajando con un verdadero plan que costó un dinero, un plan estratégico para resolver todos los grandes Santo Domingo, o sea, la metrópolis. La metrópolis, cuando creen ustedes que solo es el Distrito Nacional, que ya es pequeñito después de la división, no es todo el Gran Santo Domingo. Hablamos de 3.5 a 4 millones de habitantes. Y este hombre está en el día a día con la comunidad de ese Gran Santo Domingo, pero también está involucrado en proyectos grandes, Pedro. Esos proyectos de rescate de esas ¿cómo se llama? Cañadas. Esas cañadas. Eso no es un fly, Pedro. No. Eso no es un fly. Porque eso está... todo lo que se ha avanzado en Guajimía. Eso sí ha avanzado. Se ha avanzado muchísimo. Pero además, desde ahí, entonces usted se va a esa planta que está prácticamente a punto de entrar en operación, la planta de tratamiento de aguas residuales, algo inmenso, gigantesco. Colocarse ahí junto con el día a día no es tarea fácil tampoco, Pedro. Ahí está el hombre involucrado 24/7 en eso. A mí lo que me gusta es que siempre recuerda que ese es un plan a 40 años. A 50 años. Que no está... Que no es un asunto, no es inmediatismo. Eso no es inmediatismo que mañana no. Y esa planta son 7 plantas. Esa planta va a impactar, señores, a 450,000 hogares. Para que lo sepa. Que están en este momento ubicadas a ambos lados. Entre Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este. Sí, pero a ambos lados, en las orillas de Osama Isabela, de este lado y de aquel lado. Para que lo sepa, mira eso, es algo realmente gigantesco, muy importante, que Alejandro Montaz ha asumido con mucho entusiasmo, con mucha entrega, y que nosotros vamos a tener resultados en poco tiempo. Vamos a comenzar a ver. Pero plantas como esa, todavía faltan 6 más. No, 4 más. Son 7. Sí, pero yo entiendo que hay 4 que son fundamentales. No, hay 4 fundamentales. Del mismo tamaño de ese. Porque hay que atacar el asunto, por ejemplo, de Naco. Hay que atacar el asunto, toda esa parte de ahí de la zona de la Universidad Autónoma y una buena parte también de los kilómetros, como le llaman.
Herrera, esa parte de Herrera, es una cosa que amerita, que va a meritar también Claro que sí. de esa intervención. Entonces ahí tenemos a este funcionario envuelto en ese trabajo, que es un funcionario que ya también al mismo tiempo ha mostrado su interés en la alcaldía del Distrito Nacional. Él es dirigente, él es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, por parte de él, procuraron y yo creo, eso, viendo el desempeño que tiene, anunciarse que ha como tenido pretendiente. Montaza ahí, si hay una administración que amerita de niveles de gerencias eficientes y efectivas como la de Montaza, es precisamente la alcaldía del Distrito Nacional. Bueno. Ameritaría de gente entregada, involucrada y que sepa involucrar a la comunidad y que la comunidad lo sienta como parte de todo este proceso para la solución de problemas básicos que están afectando en forma muy severa a los municipios del Distrito Nacional. Yo pienso, porque ahora mismo tú ves, cuando tú pasas revista, Pedro, tú sabes quién es el que está prácticamente haciendo los trabajos del municipio del Distrito Nacional. Gonzalo Castillo. Y la CAS. Y la CAS combinada, son ellos dos. Gonzalo Castillo y la CAS. Es lo que han permitido que esta ciudad no colapse. Así es. ¿Me entiendes? Esa es la realidad. Así es. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia la necesidad de que esa mutual vea incorporada efectivamente a la gerencia de la alcaldía, una gerencia más competente, una gerencia más capaz, más integrada, fuera que baje del palomar y se coloque donde tiene que colocarse. Una de las cosas que hay que resaltar es que además de esa planta de tratamiento gigantesca, eso es lo que necesitamos. De unas 10 que existen en el Gran Santo Domingo, ya hay recuperadas como 6 o 7, faltan 2 o 3 nada más, porque es una cadena de plantas, estamos hablando de plantas medianas y pequeñas que existían. La han reconstruido. Pero esa planta, ustedes saben, esa planta van a resolver problemas como los vertederos. Esto es una ciudad, Gran Santo Domingo, con graves problemas con el vertedero. La disposición final de la basura. La disposición final de la basura, Pedro, con muchísimos problemas. Y eso amerita de que hay una mancomunidad de esfuerzo que no existe. Porque no hay competencia en el Distrito Nacional, o sea, no hay con quién hacer ese trabajo. Entonces sería bueno que ya nos vayamos acostumbrando a que el Gran Santo Domingo, como otras ciudades del país, ameritan de gente en capacidad de resolver problemas vitales, de dar el servicio en forma eficiente que está reclamando y tiene todo el derecho la población dominicana. Buenos días. Buenos días, don Orión. Saludos jóvenes, saludos amigos, gracias por estar con nosotros en Diario de Cuatro. Muchas gracias. Miren, nosotros, este equipo que está aquí, forma parte de una expresión de reflexión sobre temas políticos, temas sociales y temas económicos, que es una peña que debe tener más de 20 años, de periodistas de todos los niveles que han pasado por esta peña y que ayudan a mejorar o a consolidar su acervo profesional, su acendrada solidaridad con el país, al servicio del país, sus conocimientos en la medida de lo posible. Nosotros, esta peña es de tal magnitud que ha llegado a tener y tiene una subpeña de reflexión económica. Hemos ayudado a estudiar o a discutir o a difundir o a promover temas políticos esenciales del país. Cuando nosotros comenzamos y decimos, bueno, para poner un ejemplo, Punta Catalina es vital, o nuestro abordaje al subsector eléctrico, o nuestro abordaje a proyectos importantes como Montegrande, o nuestro abordaje a temas de reflexión más gravitacional en el país, más general, como por ejemplo temas de carácter monetario, temas de carácter fiscales, temas de carácter fiscales, el sector externo
Y todo eso con un criterio macro que es la redistribución del ingreso, acercarnos a la equidad. Y en el orden político, promover la democracia inclusiva y participativa. Y la unidad entre las instituciones políticas fundamentales como el PLD. Sí, entonces, dicho esto, a nosotros creemos que tenemos autoridad moral para referirnos a temas, porque no nos han visto en conciliábulo con grupos de intereses económicos o políticos que no sea predeterminado por este criterio que le acabo de exponer. O sea, nosotros no nos van a ver. Ese es el grupo que está aupando Juan Pérez de tal empresa, de tal consorcio, tal empresario, tal cosa. No es posible que nos vean en esa dirección. Entonces nosotros somos un equipo profesional con altísimo nivel de sensibilidad política, social, y obviamente interesado siempre y preocupado por los temas económicos. Dicho esto, a nosotros también nos creemos con autoridad para decir que no se pueden desbordar el debate público. A nivel nacional lo hemos censurado cada vez que ocurre. Hemos censurado acciones como la de lanzarle excremento al augusto edificio de la Suprema Corte de Justicia. Pero también tenemos que censurar tipos de discursos que pretenden deliberadamente dislocar el debate nacional hacia un nivel de personalismo, de intereses sectoriales o de resabios de carácter partidario. No es posible, quiero yo decirlo con toda responsabilidad, que se inserte en el debate político aquello de que hay que ir a comprar una mano de plátano a un supermercado para poder sostener una conversación con un colega o un compañero o un conciudadano de orden político por temor a que pueda sufrir represión de los aparatos del Estado. Yo creo que eso no aporta nada. Decir también que uno, hasta en su propia casa, el hermano mayor del gobierno lo persigue. No aporta nada, como no aporta nada centrar el debate esencialmente en señalar que la reelección es imprudente o es prudente. Este país tiene una gama de necesidades, de anhelos del pueblo dominicano, que cualquier ciudadano que pretenda o que aspire a ser presidente de la República, a permanecer en la presidencia de la República o a retornar a la presidencia de la República, tiene que poner sobre el tapete a los ciudadanos. O sea, la vida dominicana no está solamente signada por una situación de la reelección presidencial, como no lo estuvo en el pasado, cuando también el tema de la reelección era el mismo, ni en el tiempo de antepasado, cuando también la reelección era. El problema de la República Dominicana es de promover equidad, es de promover el Estado de Derecho basado en la inclusión social. El orden, principalía de los temas, lo da la realidad política, social y económica. No lo decreta nadie. O sea, tú no puedes decir, el tema fundamental de este país es la reelección. Porque unos digan que es una desgracia y porque otros digan que es una bendición. El tema fundamental es el que la realidad política, el conjunto o la conjunción de una realidad determinada, política, social y económica, lo determine. Como tú no puedes tampoco tapar el sol con un dedo de lo que pueda ocurrir o estar ocurriendo en la República Dominicana en los distintos escenarios que hemos planteado. Por ejemplo, nosotros en este equipo hemos dicho que el año 2018 fue el mejor año desde el 2008, pasando por la gran crisis financiera mundial. Y también admitimos que han habido buenos años de la economía dominicana. Pero igual cuando usted revisa el averaje de un atleta en cualquier disciplina, usted dice, este año ha sido el mejor, si así ha sido, si los indicadores que tiene de sus distintos averajes conllevan a señalar eso. La República Dominicana en el 2018 tuvo su mejor año económico
desde el año 2004. Digamos que el 2005, No. porque 2004 a 2005, entrando al 2005, cuando se asumió el presidente Leonel Fernández. 16 de agosto de 2004. De 2004 hasta nuestros días, el mejor año fue el 2018, en términos generales. Si no, todo. Mira, los sectores que crecieron, todos rompieron récord. ¿Cómo se llama? Los dineros que envían los dominicanos, remesas, récord. Casi 6.500, 6.200, 1.300 millones. Manufactura y zona franca en alza. Turismo, récord turismo, en todos los sentidos, tanto el número de visitantes, el número de habitaciones, incluso habitaciones por construir. Entonces, Zona Franca tuvo un crecimiento notable, pero para pasar a ese crecimiento notable hubo que darle el abordaje hace muchos años, cuando se tuvo que subsidiar parte del pasivo laboral de las zonas francas. Es decir, es que se ha venido trabajando para que el año... Casi un 8%. La agropecuaria... después de haber crecido un 11, espérate, porque cuando tú creces un 8, después de haber crecido un 11, sí. eso es una osadía. Entonces, en ese ambiente es donde uno quisiera comparar ese año 2018, que Pedro, fue maravilloso. Sí, yo sé. Pero ¿sabes lo que haber resurgido de la ceniza? Ese año 2005, haber crecido un 5%, dejando atrás toda esa barbaridad que heredó. No, porque a veces crecer un 3%, como se creció en 2009, por ahí, sí, en plena situación donde América Latina estaba totalmente quebrada, es un logro extraordinario, ¿verdad? Pero en términos esencialmente de cuentas nacionales, decimos que el mayor auge de la economía dominicana, yo digo de 2004, para no comenzar a caminar hasta el 1990, no, para no caminar de allá para acá. Desde 2004, cuando se produjo la crisis de la bancaria, de la quiebra bancaria, hasta nuestros días, pasando por la crisis más áspera desde los tiempos de la Gran Depresión en el mundo, fue en el 2018. Entonces, esa es una realidad que nadie la puede ocultar. Número uno. Ahora, ¿qué es lo que yo veo peligroso? Yo veo peligroso que dirigentes del propio partido que están enclavados en la nómina pública lleguen a sustituir el discurso que incluso ni a la oposición le debería servir, a sustituir a la oposición el discurso político. Y yo digo que a los líderes que esos señores dicen servirle, le hace mucho daño eso. Primero, yo no voy a todavía creer que el tema de la reelección sea lo fundamental, porque los líderes, ambos, los líderes del partido, han dicho que ganarían en cualquier escenario, o lo han dicho sus representantes más conspicuos. Por ejemplo, el secretario administrativo de la presidencia dice que el danilismo opera como fuerza de mayor influencia en el PLD en todos los niveles. Eso quiere decir, leído en buen lenguaje político, que si el presidente Medina fuera a ir a la reelección, entonces tendría el mayor nivel de influencia dentro del PLD. Eso dijo José Ramón Peralta. Otros, el propio presidente Leonel Fernández ha dicho que con primarias abiertas o con primarias cerradas, su opción dentro del PLD ganaría. No lo ha dicho. Entonces no hay problema. Entonces el tema de la reelección es un tema que debería quedarse en las cuatro paredes del PLD. Resuelvan ustedes ese tema, pero no incidan sobre la economía con temeridades como aquella de que para poder hablar en este país, en un gobierno de discípulo de Juan Bosch, hay que ir a un supermercado a comprar una mano de plátano y decirle, espérate, o decirle en su casa, hablen por parte porque nos están grabando y la forma como nos graban, quienes nos graban quieren que sepan lo que estamos diciendo. Dentro del PLD, donde se es empleado de ese gobierno. O sea, nosotros, por un lado, se dice que se reprime hacia arriba, pero se reprime también hacia abajo. Porque esa conducta, esa es la conducta de decir, si tú no estás conmigo, estás contra mí. Sí.
no es una conducta democrática, ni es una conducta que estoy completamente seguro que auspicia ni promueve el presidente Fernández. Pero si en la víspera el presidente Fernández había dicho, primero hablaba de la garantía de que el PLD va a seguir unido y de que el PLD va a ganar las elecciones. Que va a mantenerse unido y que va a ganar. Y ha estado ponderando la obra del gobierno. Yo realmente no entiendo esos desafueros que se están dando. Y óigame, esa disonancia. Esa disonancia yo no la entiendo. Es una para que ustedes vean. A eso ya, con ese tema yo estoy como con el narco guardando la distancia. No quiero... No, lo que pasa, Moza, que si no, nosotros no afrontamos temas como ese por el bien del presidente. Lo importante es que ese discurso tuyo, fundamentalmente, es el coherente, el que hemos mantenido durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Lo asumió el CONE a través de su presidente ejecutivo, que lo dijo aquí, Dargán, el joven Dargán, el vicepresidente. Y hoy aparece en la prensa el presidente del CONE con el mismo tema diciendo que aquí no se va, que van a cuidar, que ellos van a poner de su parte para cuidar el proceso de desarrollo, la agenda de desarrollo del país. En eso es que nosotros estamos. Yo quiero, bueno, no quiere asumir tampoco ninguna triunfo, ni protagonismo, ni nada de eso. Pero nosotros tenemos todo desde antes. Sí. Y una cosa que es importante que la gente sepa, porque es un tema tan delicado. Todo el liderato político que nosotros, el equipo mediático, ha consultado, le ha dicho lo mismo. Claro. Tanto del presidente vinculado al gobierno, el presidente Danilo Medina, como vinculado al sector del PLD que le adversa. Es una agenda de Nosotros desarrollo. Cada vez que tenemos una oportunidad de sostener algún encuentro, alguna peña, antes de comenzar cualquier situación, le decimos, este equipo plantea que una eventual situación conflictiva en el PLD no puede afectar la agenda de desarrollo, ni puede afectar la democracia. No la puede afectar. Por tanto, cuando tú no escuchas que un alto miembro del comité político de cualquiera de los sectores dice que para poder hablar tiene que irse a un supermercado, tú dices, o exagera, o nosotros tenemos todavía más razón para decir que eso no puede ser. No puede ser. Entonces, pero también le decimos, tenemos autoridad para eso. No nos pueden venir como que somos ratones de ferretería, que ahí están esta gente con tratativa, como dijo uno, con funcionarios del gobierno y cosas de esas. Nosotros no hemos ganado el espacio que estamos, nosotros no hemos ganado estar aquí. Mucho cuidado, para que se sepa. Y lo tiene que saber todo el liderazgo, y se lo hemos dicho al más alto liderazgo de contestatario del gobierno, y se lo hemos dicho al más alto liderazgo del gobierno, ¿o no? Así mismo. ¿O no? Por eso no conservamos la plena confianza de cada uno de los que combaten. Entonces, con respeto. Entonces, eso sí. Pero hay algunos desorejados que creen que estamos al borde de una revolución frente a una dictadura, qué sé yo cuánto, que esto, que plantean que este país está al borde del colapso y que se acabó todo. No. El Partido de la Liberación Dominicana va a tener un candidato presidencial. Exactamente. En la fecha indicada por la Junta Central Electoral. Y punto. Como lo va a tener el PRM. Y lo que nosotros estamos diciendo es que apostamos al buen juicio. Nosotros tampoco tenemos una bola de cristal. Ellos sabrán. Lo que uno dice es que nosotros no podemos sustituir al liderazgo político del PLD. O sea, los periodistas, incluso los periodistas más reflexivos alrededor de temas políticos, entre los nos incluimos nosotros, no vamos a decir, no, nosotros, está mal eso que está haciendo fulano de tal porque él es un vagabundo. Nosotros no sabemos. Ahora, cuando yo quiero hacer eso, yo me involucro ya como militante político y digo, ¿dónde es que está mi turno? Exacto. Aquí. Ahora, si quieren oírme, van a tener que oírme en esta tribuna. Esta es la nuestra. Ya, eso es. En una tribuna, y yo te voy a decir una cosa, la historia de nosotros está señalada que no le aceptamos. Nosotros tuvimos en el plano de la promoción de esquema de democrático dentro de la esfera oficial partidaria, nosotros tuvimos protagonismos importantes alentados por ese liderazgo político. Así mismo. Y lo que yo estoy criticando hoy nos hizo salir de ahí. Sí. O no fueron, cualquiera de las dos, mejor se interprete. No fueron. A nosotros, a este equipo, el comité político del PLD, nos aupó en nuestra... la presidencia
apoyada del comité político. No, la presidencia y el Del comité PL, político. comité ¿Tú escuchaste, político. ¿tú Las escuchaste dos a alguien del comité político oponerse a que nosotros tuviéramos nadie. el planteamiento que Al nosotros contrario. teníamos? Al contrario. Planteamiento democrático. Y cuando quisimos hacerlo, proyecto democrático Apoyar para la gestión de gobierno del PL, entonces, del cuando eso en toda su ocurrió, extensión. Toda tu extensión. cuando no eso un solo ocurrió, periodo, no. Toda su extensión. Pedro, cuando eso ocurrió, nos definieron como bueyes cansados. Sí. Sí, ¿verdad? Tenemos bueyes cansados. Yo no sé quién comenzó ahora su carrera política. Bueyes cansados porque cuando comenzó la gran marcha, nosotros estábamos ahí. Sí, Y la gran marcha comenzó hace muchos años, Pedro. Sí, por eso no creían en Punta Me hace Catalina. falta- No me importa. hace falta No dinero creían aquí en para Punta que Catalina. para No que creían en recree los eso. planes de No, combate a la esto es pobreza. Y otra cosa, nadie se muere en la víspera. Eso de estar amenazando, de que qué sé yo qué, de que cuando lleguemos, cuando estemos, cuando no vamos, lo hemos demostrado. El presidente Danilo Medina, para mucho orgullo de nosotros, nos tiene a nosotros un nivel de respeto y consideración. Y yo digo porque nos lo hemos ganado. Si él no entendiera que nosotros somos una partida de imbéciles, vagabundos, que andamos haciendo cuarto por donde quiera, olvídate que nada más dijera, fulano, ¿ahí quién está ahí? Mozart. Sí. Resuélvale tú, seguro anda buscando algo. Sí. De la misma manera, de la misma manera. Y voy a decir, el presidente Leonel Fernández no distingue. También. Así es. Así es. No respeta. Y atiende, si fuera del lugar, cualquier llamada de Pedro, tuya, mía, sí. porque sabe que nosotros somos personas decentes. Y que no Ahora, le vamos a importunar. Ahora, algunos correligionarios de este lado y del otro consideran que nosotros le hacemos, somos peligro o tienen profundo desprecio por nuestro trabajo. Allá ellos. Ese es su problema. Debe ser de preso porque nosotros no le hacemos sombra a nadie. Allá ellos. Bueno, una de las dos. Nosotros. Allá ellos. Ahora, lo que sí es que Aquí. nosotros, tanto a la administración del presidente Medina como a la administración del presidente Fernández, nosotros le hemos planteado con estudios temas económicos. Sí. Le hemos planteado temas Aportado por este equipo. le hemos planteado nuestras consideraciones sobre grandes decisiones del Estado. Sí. Punta Catalina, su sector eléctrico, minería, Sí. minería, Sí. sector Combate a la externo, pobreza. Sí. fiscalidad. Sobre fiscalidad hemos hecho Fiscalidad. aportes, temas monetarios, en el cual el presidente, el gobernador del Banco Se Central oye feo ha que digamos tenido- esto, pero tenemos que decirlo. el señor porque gobernador nos ha obligan a tenido nosotros a ser un poco. la gentileza de escuchar nuestras opiniones Sí. y nuestros documentos planteados en un Lo momento cual agradecemos determinado. muchísimo. Se lo agradecemos, Que lo pero de agradecemos verdad decir, infinitamente. todo lo que estoy diciendo es para decir que no es verdad que en este país haya que ir a buscar una mano de plata en un supermercado para poder referirse a temas políticos. Eso no es verdad. Es una exageración. No era plata, no era una Eso- viga de pan. eso- No importa, yo le pongo la mano porque en la oficina Una viga mía, de pan francés. en la oficina mía no hay parqueo, no hay mucho. Y cuando ustedes van, yo les Al digo, frente. vayan al frente, cómprense una mano de plátano Hablante, sí. y 2 huevos Sí. y quédense ahí, vengan para acá y después busquen Sí, su carro. así. Eso es lo que yo le digo. Por eso yo uso el término una mano de plátano, porque es la que yo uso. Puede ser un pedazo de pan, Una viga de pan francés. Una viga de pan francés, pero puede ser una mano de plátano. No es verdad Eso no es verdad. que en un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, un propio miembro del comité político o un simple militante político tengan que ir a un supermercado a comprar una mano de plátano no es para verdad. poder hablar de política. De la misma manera que no hay presos políticos. Eso es un exceso, eso es un exceso. Perdónenme que lo Sí, involucré a no. ustedes, pero yo tenía que No, ser pero ¿Para sí. qué servimos nosotros? Sí, ¿De qué sí. podemos, para qué seríamos útiles si nosotros permitimos que ese tipo de juicio, No. sin combatirlo si fuera cierto? Si fuera cierto, nosotros estuviésemos ahora mismo en la Del acera de lado, redes al lado de diciendo de que ese no, que lado, eso no puede claro. ser. Porque este espacio democrático no es obra de ningún mesiánico, de cualquier bando. Es obra del pueblo dominicano, dirigido en los últimos 20 años, con la excepción de los 4 años 2000-2004, por el partido de Juan Bosch. Con la certera dirección. Por el partido de Juan Bosch. Vamos a estar claros en eso. Vámonos, a quien le sirve el pantalón que se lo ponga. Vamos a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato. Yo no-
Nos sentimos muy agradecidos por su sintonía. A la hora de transmitir, comunicar o expresar lo que sentimos, lo hacemos siempre pensando en todos ustedes. Por eso, las noticias internacionales están a la corriente de cualquier acontecimiento del momento. Y estas son algunas de ellas. El presidente ultraderechista Jair Bolsonaro aprobó la liberación de la venta de armas a civiles, una de sus promesas electorales más controvertidas, apoyándose en el resultado de una antigua consulta en la que el 63% de los ciudadanos se mostró a favor de este cambio, como lo decidió soberanamente el pueblo en el referéndum de 2005. Para garantizarle su legítimo derecho a la defensa, yo como presidente voy a usar esta arma, anunciaba Bolsonaro con un bolígrafo en mano para firmar el decreto. Antiguo capitán del ejército, Bolsonaro considera que los nuevos propietarios de rifles y pistolas podrán intimidar a los delincuentes, por lo que según él, se reduciría el número de muertes violentas en el país. El decreto no incluye, sin embargo, el porte de armas y sigue exigiendo ciertos requisitos como ser mayor de 25 años y no tener antecedentes penales. Alemania crece pero menos. La economía alemana experimentó en el cuarto trimestre de 2018 una ligera desaceleración, con un crecimiento anual del 1,5%, lo que supone la tasa más baja desde el año 2013. Las cifras presentadas por la Oficina Federal de Estadística también recuerdan que la economía más fuerte de Europa evita la tímida recesión técnica que muchos expertos vaticinaban. Así, 2018 se convierte en el año con menor tasa de crecimiento del PIB, en un lustro muy debajo del 2,2 de 2017 y 2016. Crece por encima de la media el sector de la construcción, un 3,6%, y el número de personas empleadas vuelven a alcanzar cifras récord. Las administraciones públicas junto con la seguridad social registraron por quinto año consecutivo superávit, en este caso de 59.200 millones de euros. Datos en general, si no negativos, tampoco del todo positivos, con una contracción del 0,2% en el tercer trimestre y malas previsiones para el cuarto, e influenciados claramente por factores como el proteccionismo estadounidense, los cambios en la industria del motor o el déficit de personal cualificado. Explosión y disparos en un complejo hotelero de Nairobi. En las primeras horas de la tarde del martes se produjo un tiroteo poco después de escucharse un gran estallido en un área que comprende un hotel y un complejo de oficinas de alta categoría en un barrio residencial de la ciudad keniana. Según testimonios de un guardia de seguridad privada, se trató de un acto llevado a cabo por bandidos. Sin embargo, las autoridades del país africano confirmaban poco después que los hechos formaban parte de un ataque, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones en Kenia. Como consecuencia de la explosión, se incendiaron varios vehículos. La espesa columna de humo negro que produjeron la llama pudo verse desde distintos puntos de la ciudad. Varias personas resultaron heridas de diversas consideraciones. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego continuamos con el contenido de Diario de 4.